Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Me escucho en eco, por eso estoy parando. Bueno, queremos antes que nada agradecer. ¿Se me escucha el eco? Ya sé qué está pasando. Perdón, tenía el Facebook algo. Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas. Antes que nada, bueno, agradecer al espacio de Marítimos del Instituto de Estudio e Información que están llevando adelante estas jornadas de intercambio de conocimientos desde lo técnico, pero también desde lo político, ¿no? Mi nombre es Ana Romero, soy parte del Instituto de Estudio de Formación, también haciéndonos un poco cargo de la Dirección de Formación de la Central, de nuestra sede autónoma. Y bueno, darle solo el marco de bienvenida institucional. Esta es una actividad en el marco de nuestra querida central que viene llevando adelante políticas en función de nuestras soberanías para discutir todas las soberanías que nos hacen falta y que nos restan conquistar. Así que le voy a dar la palabra a Elena, que es parte integrante de este equipo y quien nos va a estar presentando la temática y a los expositores de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Comenzamos el segundo ciclo de charlas. Hubo un ciclo anterior, que era el primero, que constó con 2 encuentros, que el tema que abordamos eran los recursos pesqueros. Básicamente, el mensaje que quisimos dar es la necesidad de transformar la administración pesquera actual por una administración donde se base en el paradigma de que los recursos pesqueros son un bien común natural. Y esto significa que nos pertenecen a todos los argentinos. Así que el usufructo de esos recursos pesqueros tiene que volver también a la sociedad, y no en la actualidad, que lo que sucede es que, bueno, las ganancias quedan en muy pocas empresas privadas. Tuvimos un encuentro, el primero, que hablamos de las cuotas individuales transferibles, que caducan en el 2024, es una concesión, y un segundo encuentro donde hablamos de las embarcaciones más pequeñas, que son las menos depredatorias y las que dan más mano de obra, pesca artesanal, que también tuvimos un invitado. Y ahora, bueno, comenzamos con el segundo ciclo, donde vamos a tocar los temas de la problemática de la seguridad marítima y la flota naval y comercial. El primer punto lo va a desarrollar Gabriela Sánchez, que es socióloga, investigadora de CONICET, es integrante del GESMAR, que es un grupo de estudios sociales y marítimos que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tocan temas sobre las comunidades portuarias y marítimas. También es miembro de la organización del Observatorio de Problemáticas Pesqueras, de la OPP, Mar del Plata, y es hermana del capitán Gustavo Sánchez, que era capitán del barco El Repunte, que se hundió. Su hermano está desaparecido. Entonces, a raíz de este hecho, Gabriela nos va a contar entonces la problemática de la seguridad marítima. Gabriela, te cedo la palabra. Gaby, el micrófono. Gracias, Elena, gracias, Ana, y gracias por esta invitación que nos permite poder divulgar estos temas que, como veníamos hablando hace un ratito, cuando esperábamos, lamentablemente no son tan conocidos. Al principio de estas charlas, de estas jornadas, se dijo, y lo que yo comparto también, que para defender primero tenemos que conocer, y realmente falta mucho de conocer
qué pasa en nuestro mar. No me voy a detener en esto porque ya lo hemos trabajado, que gran parte de nuestro territorio es marítimo y sin embargo es algo que lamentablemente por cultura, por un montón de aspectos, no es tenido en cuenta ni desde lo social, ni como yo voy a hacer referencia, ni en este aspecto sobre la seguridad, en lo marítimo desde la academia, ¿no? Entonces esa invisibilización de estas problemáticas lo que hace es termina fortaleciendo las relaciones de desigualdad que existen, como dijo muy bien Elena, en quién se queda con estos bienes comunes y a quién favorecen las políticas públicas. Voy a pasar a compartir pantalla. Yo lo que les preparé está pensado y basado en un trabajo muy cortito que hicimos en el observatorio y que tiene que ver justamente con el tema de los hundimientos, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad marítima? ¿Qué pasa con los hundimientos? ¿Por qué es un tema que prácticamente no está tratado ni desde ni desde lo social, como les decía recién, ni desde la academia? Yo acá recién pensaba, cuando pongo marco conceptual, en realidad tendría que decir, pero como es demasiado ambicioso, es comenzar a pensar en estas problemáticas desde un cambio de paradigma. Pero ¿por qué marco conceptual? Porque hasta ahora los conceptos que se manejaban en la seguridad marítima y cuando pasaba un hundimiento, había dos factores, simplemente dos factores. Estaba el factor humano, la negligencia humana y el factor climático. Esos eran los únicos factores que se tenían en cuenta a la hora de analizar los hundimientos. Voy a volver un poquitito para atrás y comentarles que, bueno, yo soy socióloga porque me impactó cuando Elena siempre me pasa lo mismo, pero realmente para mí el hecho de que ser presentada como hermana de Gustavo Sánchez, capitán del barco hundido Repunte y uno de los desaparecidos, es fundamental, porque toda mi investigación, todo mi trabajo académico tiene que ver justamente a partir del hundimiento de ese barco. Yo trabajaba otros temas sociológicos, no este. Comencé a investigarlos y a trabajarlos porque lo que veía cuando leía, cuando me pasó hace 5 años tener que transitar ese momento de dolor que todavía realmente me sigue atravesando, yo lo que veía era justamente de esto que les estoy hablando. Es que habían muchas notas periodísticas en los primeros días de los hundimientos, luego de los 15 días ya no había prácticamente nada. No había ningún estudio sobre qué pasaba en el mar. Y entonces ahí comenzó como mi gran pregunta de investigación y mi tema de investigación. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Y a ver, cuando yo les hablaba de desconocimientos, les voy a contar un poco de mi biografía para que se entienda que esto no pasa solamente este desconocimiento, uno diría en las provincias más alejadas de la costa marítima. No, yo soy la tercera generación de marplatenses y todos dedicados, los hombres de mi familia, en su gran mayoría, dedicados al trabajo de la pesca. Pero había una naturalización, existía una naturalización tan grande y nosotras también lo vivíamos. Y cuando digo nosotras, hablo de las mujeres que quedamos, las mujeres que nosotras nos han bautizado como las locas del repunte para debilitar nuestra palabra cuando comenzamos en esta pelea enorme contra toda la industria pesquera. Comenzamos a justamente este trabajo que yo les decía hoy que es tan importante, a desnaturalizar lo que pasa en el mar.
a pensar que está bien o que o quizás ni pensarlo, que un grupo de 10 empresas o quizás menos, un grupo monopólico en este momento totalmente extranjerizado, que se concentra cada vez más, sea quien se beneficia de los recursos y que sea también cuando pasan los hundimientos y cuando pasan, porque yo hoy les voy a hablar sobre los hundimientos y lo aclaro en un momento, la cantidad de víctimas que yo, los números que les voy a dar son solamente hundimientos, porque hay cantidad de víctimas caídos, desaparecidos, con el COVID murieron cantidad de trabajadores en el mar, y entonces, y de esto no se habla. Entonces, para mí era muy importante comenzar con esto, con decir, hay que superar esta lógica de análisis de, bueno, ¿es la falla humana o es el clima? No tenemos otra cosa. Y cuando empezamos un poquito sin tener demasiada información, a pensar, a mirar, a leer qué hay por detrás, podemos entender que estos hundimientos se dan porque hay un proceso que permite que pasen estos siniestros. Nosotros siempre decimos, no son accidentes. Un accidente es algo evitable. Estos son para nosotros asesinatos laborales, porque realmente hay una causalidad que lleva a que se termine en los hundimientos, que yo en este caso les voy a hablar en general, pero cuando analizamos el caso del repunte, uno dice, el repunte se comenzó a hundir 4 años antes en Puerto Madero. Ustedes me dirán, pero Gaby, eso es una incongruencia, como un barco marítimo del mar en Mar del Plata se va a hundir en Puerto Madero. Sí, porque ahí, en la oficina del Consejo Federal Pesquero, cuando comenzaron a justificarle la inactividad del repunte y a no hacer cumplir la Ley Federal de Pesca, ahí comenzó el repunte a hundirse. El repunte era un barco que llegó a la Argentina usado con un hundimiento anterior, que tuvo un montón de transformaciones y que terminó saliendo a llegar con un manual de estabilidad, un libro de carga y de estabilidad totalmente falsificado. Por eso digo, son muchas las causas que nos llevan a este último momento, que en este caso son momentos fatales, por suerte está cambiando, pero realmente vamos a ver que son cifras tremendamente alarmantes. ¿Qué nos permite el entender la seguridad marítima como un proceso y específicamente los hundimientos? Nos permite dar cuenta de los diferentes componentes desde una mirada sistémica que existen para que ese fallo, para que como dicen algunos autores, si leyeron el texto, este accidente normal suceda. Y realmente lo decimos y lo vamos a seguir diciendo los familiares de Repunte y desde nuestra página, que los invito a que ahí subimos todo, ningún hundimiento más, lamentablemente se sigue repitiendo. Desde el hundimiento del Repunte hasta ahora se han hundido 7 barcos más. Y eso realmente es lo que tenemos que cambiar, y creo que por este camino es el que tenemos que recorrer. Quizás, y estoy segura que es el más largo, el más complejo, pero cuando la sociedad tome conciencia de que el mar, en todas sus aristas, es parte de la solución y no el problema, yo creo que realmente ahí, cuando nos defendamos con la fuerza que necesita ser defendida, la soberanía marítima, ahí va a cambiar también la seguridad marítima, como ha cambiado en tantos ámbitos laborales. Pensar en esta construcción de riesgos, donde nosotros podemos dimensionar la vulnerabilidad y los efectos nocivos que provoca, nos permite también salir de esta cuestión de que siempre el trabajador
porque el capitán es un trabajador, el maquinista es un trabajador, son los responsables de que esto suceda. Yo acá les preparé una tabla, y ahora la vamos a trabajar, donde año por año la cantidad de hundimientos que hubo en la Argentina desde el 2000 hasta el 2022. Ustedes ven que fueron 60. Y en estos 22 años hubo solamente 3 años donde no hubo hundimientos. En los demás años, todos los años han existido hundimientos en la Argentina. Y yo les preguntaría a ustedes, y lo dejaríamos después para el debate, ¿cuántos, saliendo de Mar del Plata, cuántos estaban en conocimiento de que esto sucedía? Realmente es un tema que, les vuelvo a repetir, no está tratado socialmente. Acá, cuando digo socialmente, digo desde la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Acá lo vemos en un gráfico, ven, en el año 2000, por ejemplo, hubo 3 hundimientos, 2001, 2, 4 en el 2002, 9 en el 2004, fíjense en cómo sube la barra. Ahí ya teníamos que, o sea, el alerta estaba ahí ya se tenía que haber trabajado, fueron 9 hundimientos, y por lógica el año que más muerte hubo. Y sin embargo no se hizo nada, no se cambió absolutamente nada. Y así sigue 3 hundimientos. Realmente esto son cifras y son gráficos, pero lo que tenemos que ver por detrás de esto son vidas, porque en cada uno de estos hundimientos perdemos vidas. Y vamos a ver pues también cómo se da esta relación de la cantidad de víctimas y los tipos de barcos. Como decía recién, bueno, un poco acá está el gráfico explicado, que se hundieron 60 barcos, que el 2004, con 9 hundimientos, fue el año que más cantidad de barcos se han hundido. Luego el 2016, donde se hundieron 5 barcos. Le sigue el 2002, 2010 y 2016, con 4 hundimientos cada uno, y así sucesivamente va a bajar. Esto que para mí es que en estos 23 años, solamente en 3 años, no tuvimos hundimientos. Si nosotros esto lo lleváramos para hacer una comparación, no sobre la forma de trabajo, pero sí podríamos compararlo sobre la seguridad de una aerolínea aérea, y que dijéramos que desde el 22 años se cayeron 60 aviones, sería algo intolerable para la sociedad. ¿Por qué? Porque todos tenemos incorporado de que en una línea aérea tiene que ser la extrema. Y sin embargo, toleramos, porque no sabemos o porque no hay demasiada información, tolerar desde una manera de naturalizar, estoy diciendo, de que los barcos se hundan y no nos haga ruido. Porque acá también hay que decirlo, y me parece a mí que es importante decirlo, duele, para mí me duele, decir que hay ganadores en estos hundimientos. Los empresarios ganan, y siguen ganando, y ganan mucho con los hundimientos. ¿Ganan por qué? Porque ellos los barcos los aseguran en dólares, cosa que no hacen con sus trabajadores. Los seguros, por ejemplo, mis sobrinos todavía no han cobrado, a 5 años y meses del hundimiento, no han cobrado el seguro, y 3 de las familias igual, las familias del Rigel también están en esa situación. Los empresarios a los pocos meses, mientras que Prefectura baje y les filme el número de matrícula,
porque eso lo hace muy rápido Prefectura, baja, filma el número, hace un video sobre el número de matrícula, pueden cobrar el seguro. Los seguros, imagínense que al estar en dólares, ellos, si tenían un barco viejo como el Repunte, que tenía más de 50 años, compran un barco nuevo, pasan el permiso de pesca, de lo que habló Elena en el primer encuentro, esa cuota transferible, la pasan al nuevo barco. No hay investigación penal, porque hasta ahora en todos estos hundimientos ninguna investigación penal llegó a la instancia de juicio. Hasta ahora en esto también vamos a hacer como punta de lanza los familiares del Repunte, que ya hemos pasado después de 5 años, si hay algún abogado se me va a desmayar, duró la etapa de instrucción, pero logramos que avanzara el juicio, con mucho miedo de que la cerraran, porque acá hay responsables. Entonces, ellos ganan. Tienen un barco nuevo, y algo que me olvidé, les aumentan por ese tiempo que no pudieron trabajar al tener el barco hundido, la cantidad que pueden pescar. Fíjense en todas las cosas que pasan con los hundimientos. Acá vemos la cantidad de víctimas. Son casi 100 víctimas en estos 23 años. Lógicamente, en el año 2004, que fue cuando más hundimientos hubo, fue donde más cantidad de víctimas tenemos. Fíjense que también van a ver que hubo años donde hubo hundimientos, pero no hubo muertes. Y esos años, estos hundimientos, donde no hubo víctimas, ni fallecidos, ni desaparecidos, están asociados a la eslora de los barcos. Ahora lo vamos a trabajar, pero fíjense también algo importante, cómo trabajando esto en el 2017, los 10 entre fallecidos y desaparecidos que hay, son todos del Repunte. Estos son todos del Rigel. Y acá son de 2 barcos. Esto es importante, esta media va en declive, perdón. O sea, que nos está diciendo que si trabajamos en la seguridad, si trabajamos en la prevención, podemos lograr que no exista tal cantidad de fallecidos y desaparecidos. Como les dije, en estos 23 años se produjeron 97 muertos. Les voy a decir por qué es importante esta diferenciación que hacemos nosotras entre fallecidos y desaparecidos. Cuando hablo de nosotras, perdón, es que la mayoría, no en mi grupo de investigación, porque hay tanto hombres como mujeres, pero cuando las mujeres que salimos a la calle somos solamente mujeres. Ningún hundimiento más está conformado por familiares de las víctimas del Repunte y del Rigel. Y bueno, por eso hablo en femenino. Para nosotras es importante esto de diferenciar fallecidos y desaparecidos, porque tiene que ver con lo que pasa después con la familia. Fallecido es cuando se logra rescatar el cuerpo y desaparecido cuando no. Entonces, las familias de los desaparecidos, además del dolor, además de transitar el duelo de un desaparecido, es tremendamente difícil, porque yo ahora, por ejemplo, después de 5 años, y los que me conocen saben que soy como muy fuerte, y sin embargo me quiebra cuando la escucho a Elena decir lo que yo misma le dije que él dijera, porque yo le pedí que me presentara como hermana de Gustavo Sánchez, y me quiebra. Además de todo eso, la familia del desaparecido tiene que luchar con que queda absolutamente sin nada, un desamparo total. El Estado, para el Estado, como no tienen el certificado de presunción de fallecimiento, que lo tendrían que tener si todo funcionara bien al año, entonces el Estado no habilita las pensiones, no tienen obra social, no tienen nada. El empresario queda desligado porque ese trabajador ya está muerto,
entonces no tiene, el Estado tampoco lo obliga a que tenga ninguna, o sea, a que responda por esas familias que quedan sin nada. Entonces, estas familias tienen como un doble sufrimiento y por eso para nosotros es importante esta diferenciación. Y algo que es sumamente importante y que creo que nos tiene que quedar bien presente es que la relación de muerte que existe, donde mayor cantidad de víctimas hay, es en los barcos que tienen menor eslora. Y son los barcos que llevan menor cantidad de tripulantes. Yo acá no puse todos los gráficos porque, bueno, no quiero hacerlo demasiado extenso, pero realmente es muy significativo cuando uno mira la tabla de la eslora, son los metros que tiene el barco, y la cantidad de víctimas. Por ejemplo, el San Antonino, que es un barco, una lancha pesquera que se hundió en el 2016, antes que el repunte, de 6 murieron 6. El repunte de 12 murieron 10. El Rigel de 9 murieron 9. Y así les podría decir en un montón de casos. Y en esos otros casos, donde los barcos grandes, algunos de hasta 70 y pico de metros, se hunden, también existe siempre esa sospecha de que los mandan a hundir. Por esto que les decía de que los barcos se benefician. Y fíjense si no es tan real lo que les digo, que el último hundimiento que fue en Puerto Madryn, donde no hubo ninguna víctima porque fue en el puerto, a partir de una mala maniobra de descarga, se hunde el Pescargem, pero qué casualidad que la empresa ya tenía en Tandanor haciendo otro barco y ya el Consejo Federal Pesquero, lo leí en la última acta, le firmó el traspaso del permiso y la cuota del Pescargen a este otro barco que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí de la misma empresa. A ver, acá no nos podemos hacer los distraídos y hay cosas que pasan y son graves. Y esto también pasa en el medio del mar, que muchas veces algunas empresas eligen hacer eso. Pero lamentablemente también por algo que nosotros luchamos muchísimo, que por eso conozco a varios de los trabajadores de Astillero Río de Santiago, que es la renovación que luchamos por la renovación de la flota pesquera, uno ve que estos barcos más pequeños, donde mueren la mayoría de sus tripulantes, son los más viejos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Me podrías decir, Elena, cuántos minutos voy, por favor? Si me queda tiempo, sí. Sí, tenés tiempo, Sí. así que explayate tranquila. Bien, bien. Acá en este cuadro, no sé, este cuadro, miren por ahí esta parte de la frecuencia. Lo que a mí me interesaba mostrarles es que esto que les contaba de la cantidad de hundimientos, miren en esta parte, esta acá. Frecuencia significa cuando contamos un caso de a uno, ¿no? Y acá tenemos el porcentaje. Fíjense, estos son los acumuladores, para que no le prestemos atención, si quieren la miran, pero digo, no es tan importante, es que dice prácticamente lo mismo. Fíjense hasta acá, hagamos este corte hasta acá, en los de más de 15 metros, que pueden llegar hasta 24, o sea, hasta 25, hasta 24,9 metros, tenemos casi el 72% de los hundimientos. Bien, o sea, de esto que serían los artesanales tenemos 9, de los costeros tenemos 11, de estos de más de 15 metros que pueden llegar a 24 son costeros lejanos, 27, y fíjense, pero esto era lo que me interesaba, de los 60, cuando
sumamos el porcentaje, el acumulado, casi el 72% está acá arriba, ni siquiera en los fresqueros de altura, está en estos. Entonces ahí es donde tenemos que mirar. Esa parte tenemos que mirar, y lo que yo les decía hoy, que ahora no están, es la flota más vieja. Qué lástima que no lo tengo a mano, pero si tenía lo tendría que haber puesto. Pero es la flota que necesita la renovación, esta renovación por la que hemos luchado tanto. ¿Por qué? Porque estos barcos, como bien lo dijo en la vez anterior, Saúl lo explicó, como lo dijo el compañero de Puerto Madryn, son barcos de familia, hasta los más grandes, hasta los de 24 metros, puede ser acá en Mar del Plata, por ejemplo, que sí ya se ha llegado, por ejemplo, ahora una empresa china compró para renovar 6 barcos y son todos chicos, pero en su mayoría todavía podemos pensar este variado costero y la pesca artesanal son los que más necesitan que el Estado ayude a financiar para renovar la flota, porque son los que no les alcanza. Entonces sigan saliendo. Algo que yo no les dije, perdón, pero en la Argentina no tenemos no hay ninguna caducidad para los barcos. Mientras que los barcos pasan las inspecciones de prefectura, que lamentablemente los que estamos en este tema sabemos cómo muchas veces se pasan esas inspecciones. Vuelvo a tomar el caso del repunte, esto ya está en la causa penal, por eso nosotros denunciamos a Prefectura y a la Armada, salieron con documentación falsificada. Entonces un capitán, cuando tiene que tomar decisiones de qué hace al momento de un temporal, las toma sobre lo que tiene en ese libro, las decisiones las toma sobre eso. Es realmente, cuando nos ponemos a pensar, es una cosa que yo no le encuentro un nombre para poder decirlo, porque es un desprecio hacia la vida de los trabajadores tan enorme, pero tan enorme, y que se sigue repitiendo. Eso que me interesa que quede bien claro, que esto no fue a pesar de todos los avances que conseguimos, que después si tenemos un tiempo se los voy a contar, a pesar de todas las cosas que hemos conseguido con la lucha, no, a ver, siguen sucediendo igual. Y en pandemia fue terrible porque las inspecciones se pasaban por teléfono, por ejemplo. Nadie iba a inspeccionar los barcos. Y ahí volvieron otra vez a hundirse. Este gráfico lo que nos está diciendo un poco de una forma bastante, esta sería la media, ¿no? Y cómo cuanto más se acercan a esta media, nos dice cuál es el promedio de los años, y fíjense que la mayoría está acá, bueno, después se los voy a... es de 1977, de los barcos hundidos, fíjense que la mayoría de los barcos, ahí lo voy a pasar, este es un gráfico de dispersión, se llama así, nos dice, a partir de los datos, los que están más cerca son los que más peso tienen, y son, en este caso, los van a dar la media de la antigüedad de la flota. Me pasé. Ah, no la puse. Bueno, no importa. Se los digo yo. Acá lo que vemos es que, como les decía recién, la media nos da 1977. O sea que la mayoría, el promedio de los barcos hundidos es más de 40 años. El promedio de la flota pesquera argentina es de 38,7. O sea que estos barcos hundidos
tomándolos a todos en su promedio, dan un promedio más alto que el de la flota. Acá también nos tenemos que parar un minuto. Cuando uno dice 38,7, estamos hablando de la flota en general, ¿no es cierto? Son casi 600 barcos. También estamos diciendo que hay barcos de casi 80 años que siguen navegando, porque los barcos más grandes sí se fueron renovando, y algunos del sur, los costeros del sur, también se fueron renovando, porque por algo de lo que hablamos también la vez anterior, que tiene que ver con el langostino. El langostino ha modificado prácticamente todo. En Mar del Plata, por ejemplo, los barcos que hacían, como el repunte la primera vez que fue a pescar langostino fue al segundo viaje que se hundió. Hizo un viaje completo y el segundo se hundió. Fue modificado porque se les ponen unos tangones, los cambian y los mandan a pescar langostino. El langostino cambió no solamente que estos barcos fueran modificados y en algunos casos, como le pasó al repunte y al Rigel, terminaran hundidos, sino que es toda esa merluza que se pescaba y entraba en el puerto de Mar del Plata, no se pesca, pero no la pescan los fresqueros. Y otra vez el problema de la falta de cumplimiento de la Ley Federal de Pesca, donde prohíbe que las cuotas de los fresqueros pasen a los congeladores. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Los fresqueros no las pescan, la devuelven, en la misma empresa, si hay un congelador, la pasan, y si no, se pide el permiso, la pasan a los congeladores. Cuando hablo de permiso, estoy hablando del Consejo Federal Pesquero. ¿Y eso en qué nos afecta? Que si uno lo mira el número en bruto, sin desagregarlo, hasta diríamos que aumentó la cantidad de... Saúl va a tener mejor los números que yo. De merluza llegada a Mar del Plata. Pero el tema es que cuando llega a través de los congeladores, no la trajo. Acá en Mar del Plata es impresionante la desocupación que hay en el tema de las plantas procesadoras de pescado. Es impresionante. Vecinos, yo vivo en un barrio de trabajadores, vecinos que trabajaban, que progresaban, que súper bien, ahora están trabajando 2 días a la semana, 2 días a la semana. Y cuando llega, o sea, es realmente lo que ha cambiado, la dinámica que ha cambiado con el tema del langostino, ha afectado a los sectores más vulnerables, pero de una manera atroz. Atroz. Y esto que yo les planteo a ustedes, lo he planteado en la secretaría, en ese momento al secretario, en ese momento era Bosch, en el 2018, sí vamos a hacer algo. Nadie hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuevamente los barcos que van al langostino, que la temporada comienza en junio y normalmente terminaba en octubre, y este año terminó casi un mes antes, ganan muchísimo. Ganan muchísimo. En cantidad, para el Estado también le deja, pero para los trabajadores no, porque el langostino no tiene demasiado de mano de obra. Ni les cuento cuando es congelado, que son los barcos más grandes, y que, por ejemplo, los barcos que ha traído, ahí se me fue el nombre, Moscusa, hace 3 años, nuevamente, sin respetar la Ley Federal de Pesca, que parece que está escrita, pero para que nadie la respete, la Ley Federal dice que no puede entrar a la pesquería de langostino ningún barco mayor de 39,9 metros. Este señor trajo el primero, el José Américo, el primero de varios, que medía 47, mide, porque
el chiste fue, se agrandó en el mar, 47,9 metros. Y a ver, ¿ustedes se creen que él no sabía que estaba infringiendo la ley? No, por supuesto que lo sabía, como después todos los que los trajeron igual, los trajeron de Vigo, los hacen en España. Pero él sí sabía algo, que él lo podía hacer. Entonces estos empresarios realmente hacen lo que quieren, pero es real, no es algo, a ver, dicho así metafóricamente. Es real. Si alguno de nosotros infringimos alguna ley muchísimo menor, pero a ver, nos caería la justicia con todo su peso. En cambio acá nunca pasa nada. Les vuelvo a decir, con los hundimientos, con todos los problemas falencias gravísimas. Esto que les digo de la falsificación de un libro es gravísimo. Y bueno, a fuerza de lucha, hemos conseguido que estemos, a ver, que se vaya a juicio. Después no quiere decir nada de que vayamos a juicio y que esto salga favorable, no, sabemos que va a ir a juicio. Por último, y si quieren abrimos debate, que sería súper importante, o lo quieren hacer después como ustedes o los organizadores me digan, decirles esto, que nosotros desde nuestro grupo de investigación, como dijo Elena, GESMAR, y especialmente desde el Observatorio de Problemáticas Pesqueras, estamos convencidos de que tenemos que hacer esto que no se hizo, o sea, comenzar a estudiar, a nombrar, a desnaturalizar el tema de los hundimientos y de la seguridad de los trabajadores en los buques de pesca argentina. Este trabajo es un trabajo muy descriptivo, pero lo necesitábamos. Ustedes se van a asombrar de lo que les voy a decir. Es la primer listado que tiene todos los barcos desde el 2000 hasta la fecha, porque aún los que usábamos nosotros como familiares de víctimas de hundimiento, cuando yo me puse a hacer este trabajo, me di cuenta que teníamos varios hundimientos antes del repunte que no estaban registrados. Entonces, comenzamos con esto, con decir, bueno, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron en total? Ya sabemos que son 60. Es un número tremendo, porque decir 60 hundimientos en el caladero, uno de los caladeros más importantes del mundo, pero también con una flota pesquera totalmente envejecida, ya nos da una pauta de lo que está pasando. El tema de la modificación de los barcos, que un barco que, a ver, no es la palabra técnica, pero que va a un astillero y se lo estira, eso es lo más común. Bueno, y esas cosas no son las que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque cuando hay y ahora nos hablará el compañero de Astilleros Río Santiago, cuando hay el diseño, cuando alguien realiza, un ingeniero naval, realiza un diseño de un buque, al modificarse cualquiera de sus partes, modifica el metacentro y todos los niveles que tendrá que ver no solamente con la estabilidad, sino con la flotabilidad. Acá pasa y siempre pasa. Y algo que para nosotros es sumamente importante y que creo que estamos en total sintonía con los compañeros que me invitaron, es que desde el Observatorio de Problemáticas Pesqueras, nosotros decimos que los saberes académicos solamente tienen sentido cuando están al servicio de la sociedad. No nos sirve que nos sigamos leyendo entre nosotros, que publiquemos unos papers divinos para ser leídos en revistas científicas entre nosotros. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, porque realmente estar
por ejemplo, el CONICET es tremendo, y si no tenés esos papers, si no escribís, quedás afuera del sistema. Y también, a ver, el hecho de, para mí personalmente, el hecho de ser mujer, de no ser trabajadora de la industria pesquera, pero de venir a denunciar todo esto que está pasando. También el ser investigadora de CONICET, el pertenecer a un grupo de investigación, me da una espalda en el sentido de protección. Porque, a ver, realmente no es que tienen solamente poder para poder hacer lo que hasta ahora han hecho y espero que no puedan seguir haciendo, sino que tienen poder para hacer pasar una muerte por un accidente, tirotear casas, o sea, tiene mucho poder. Y yo siempre digo que yo naturalmente nunca, no tengo miedo, y porque yo ya mi hermano lo perdí, mi marido sigue navegando, se sigue subiendo a estos barcos, mi hijo dejó de navegar, pero yo creo que fue también por todo esto, pero una decisión particular. Parte de mi familia sigue navegando. Entonces, para mí es una forma de tramitar este dolor, de ver que tanta injusticia se sigue repitiendo con los trabajadores y con el desamparo tan grande que tienen. Porque esto, a ver, lo decimos nosotros los familiares y nos hemos convertido casi en fiscales para denunciar un montón de cuestiones porque los marineros, capitanes, maquinistas tienen miedo. Y hay algunos casos que por suerte se está rompiendo esa lógica del silencio y hablan y denuncian, se está rompiendo, pero también a costa de saber que seguramente van a perder el trabajo. Bueno, y esta última frase: no queremos tener oídos sordos al fuerte clamor que viene desde el fondo del mar, es justamente relacionada a que, por un lado, los hundimientos, no tenemos un registro visual ni auditivo de lo que pasa en los hundimientos, porque los hundimientos nadie los ve. No tenemos nada de eso. Y los desaparecidos que quedan en el mar, como todo muerto está en silencio, pero ellos ni siquiera los familiares tenemos un lugar. Entonces decimos que se tienen que levantar muchas voces para hacer oír estas denuncias, para saber qué pasa y para que, como dije al principio, podamos defender lo que conocemos, lo que amamos y lo que sabemos que no es un problema. El mar no es el problema. A mí me han preguntado muchas veces por esto de que mi marido sigue navegando. Yo digo, el mar no es el problema está en otro lado. Así que, bueno, quedo a disposición y hasta acá llegó mi presentación y nada, espero haber sido clara y gracias. Gracias a vos, Gabriela, sí, fuiste muy clara. Y bueno, por supuesto queda abierto acá para las preguntas, ahora a continuación de tu exposición, las inquietudes que tengan los compañeros que quieran preguntar. Adelante. Sí, yo transmito las disculpas de los compañeros astilleros que por causas de fuerza mayor no pueden participar hoy de la actividad, pero bueno, desde ya estarán invitados a una nueva actividad en otro momento. No tengo preguntas para Gabriela. Si después de las preguntas tenemos un ratito, les hablo de los instrumentos que tenemos, de qué hay hasta ahora para la renovación de la flota pesquera. ¿No? Sí, cómo no. ¿Quién te dio una pregunta? ¿Vos, Matías? Sí, ahora desde el otro lado del mostrador. Muchas gracias a Elena, a Saúl, organizadores de la actividad, a Ana Romero. Bueno,
la importancia del marco teórico, ¿no? Como había arrancado Gabriela, me pareció interesante cómo fue desenvolviendo su exposición, ¿no? Como los modos de percepción, los modos de mirar el mar, incluso teniéndolo, lamentablemente a veces mirándolo a nuestras espaldas, nuestros territorios, ¿no? No, mi consulta iba en relación, había nombrado la lucha de los trabajadores, las luchas de los pueblos, ¿no? Y avances, qué consecuencias viste ir registrando a lo largo de tu estudio, o los estudios del observatorio de problemáticas pesqueras. Iba en esa frecuencia. Bueno, a mí me toca también estar de los dos lados, porque yo como luchadora y como investigadora, se han conseguido cambios importantísimos. Mira, empiezo de algo que parece, a ver, que hubiera salvado todas las vidas de los tripulantes del repunte, porque ellos lograron salir todos, pero no fueron rescatados. Por eso denunciamos a la Armada. Logramos que todos los barcos en la Argentina, todos los barcos pesqueros, tengan trajes de exposición. Eso significa que son trajes que se ponen con la ropa que ellos estaban trabajando, porque imagínense que en un momento de un Mayday, de un hundimiento, no hay mucho tiempo para, o sea, tiene que ser algo muy, muy rápido, se tarda 1 minuto más o menos, son trajes naranjas que los cubre, o sea, queda nada más que los ojos abiertos, no entra agua, pueden flotar hasta 6 horas y mantener el calor. Ustedes saben que nuestro mar se caracteriza más al sur cuando están pescando por el frío y la hipotermia. Así que eso fue una de las grandes luchas que ganamos. La otra tiene que ver también, porque lo pensábamos con lo que pasó con el repunte, el tener doble balsa salvavidas. Todos los barcos en Argentina tienen doble balsa salvavidas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Y ha salvado, por ejemplo, creo que fue no quiero dar nombre, pero el Golfo Azul, que se inclinó hacia un costado. Las balsas son en su mayoría hidrostáticas, o sea, se abren por la presión y no se abrió una y se abrió la otra. Eso permitió que todos los tripulantes subieran a las balsas con sus trajes de inmersión. Mirá hasta dónde llega lo importante de estos trajes. Hace 2 años, cuando estaban haciendo la descarga, el barco, el Acruz, porque me acuerdo porque el chico es vecino de mi casa, Matías, se estaba haciendo la descarga, no sé si ustedes conocen cómo es el puerto Storni, o cómo son las mareas en realidad en el sur. Gracias, Claudia. Bajan muchísimo. Entonces, está una de las personas que estaba haciendo la descarga, bajando, pero bajan así, agarrados de una cuerda, bajan y se cae. Y uno de los tripulantes se pone el traje de inmersión antes que llegara a la prefectura y le salva la vida. Se la salvó literal. A este chico, hasta la Junta de Seguridad en el Transporte le dio un premio por su valentía. Otra lucha enorme ganada fue esto. Primero pedimos una comisión de investigación independiente para que los hundimientos no fueran siempre investigados por prefectura. Porque, a ver, prefectura dejaba salir los barcos en cualquier condición, pero después no era que investigaba reemplazando a la justicia, pero era quien, como yo les decía hoy, bajaba para buscar los datos y decía técnicamente qué había pasado. Entonces el juez se basaba en lo que prefectura decía. Nosotros siempre dijimos, prefectura no puede ser juez y parte, porque no puede permitir dejar que los barcos salgan en cualquier condición y después investigar. Y conseguimos primero que por un DNU se declarara, se armara, digamos, la Comisión de Investigación Independiente. No funcionó, pero fue como también
la piedra fundamental para que a partir de ahí saliera algo que tenemos y que no está muy tratado, es la Junta de Seguridad en el Transporte. Esa Junta de Seguridad en el Transporte es realmente un logro enorme. Primero que no está muy conocida, es una junta multimodal, investiga las diferentes formas de transporte, está marítima, terrestre, aeronáutica y ferroviaria. Cada una de estas comisiones, direcciones en realidad, tiene su director con investigadores técnicos. Ellos hacen un trabajo técnico, ellos dicen, como yo les decía al principio, ellos hacen realmente un análisis sistémico. ¿Qué pasó en este hundimiento? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Por qué se llegó al hundimiento? ¿Pero para qué? Para evitarlo. Para decir, si con el repunte nos pasó esto, con los demás barcos tenemos que evitarlo. Ya ellos hacen, no recuerdo el nombre, pero son como menciones, resoluciones, no, es otra palabra, recomendaciones, y ya la primera recomendación internacional tiene que ver con la balsa del repunte, de que por qué no se abrió, porque ellos logran destrabarla, pero no se abre porque se enreda en el tangón. ¿Por qué? Porque tenía los cabos demasiado largos. Todo eso surgió de la investigación de lo que pasó con el repunte. Esto es un logro de dos luchas, no fue solamente de nosotros. Nosotros venimos luchando para que saliera esta comisión de investigación independiente, pero esa lucha se unió a la lucha que venían llevando desde el Ministerio de Transporte para que existiera la Junta de Seguridad en el Transporte. Fue tanto el empuje que nosotros le dimos que el director dice, esta ley se debería llamar ley repunte, no se llama así, pero realmente porque todo el empuje vino de los familiares. Y algo que logramos, pero que lamentablemente la pandemia nos debilitó muchísimo, fue el tema de las inspecciones. Volvieron a hacerse a partir de cada 17 estar en la calle, haciendo fuerza, escribiendo, hablando, leyendo, que las inspecciones de prefectura se hicieran de verdad. Pero ahora lamentablemente volvimos otra vez para atrás, porque donde nos corremos un poquito nosotros, vuelven a avanzar. Eso creo que fueron los logros visibles más importantes, pero yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con algo que no es tangible, que es con la desnaturalización de los hundimientos. Por lo menos acá en Mar del Plata ya creo, no sé, mis compañeros marplatenses me dirán si me equivoco o no, nadie piensa en un hundimiento como algo que pasa y nada más. No, ya no, eso acá en Mar del Plata cambió. Sí, creo que es verdad, que ya no se piensa como algo fortuito o culpa del capitán o de los trabajadores, ya quedó instalado, todos los marplatenses conocen este problema. Una pregunta. Había un gráfico que vos decías que la tendencia era que hubiera menos hundimientos. No, menos víctimas. Menos víctimas, pero no menos hundimientos. Exacto. ¿Vos pensás que eso tiene que ver con lo que lograron en estos últimos años que acabas de mencionar? Sí, estoy segura porque, ya te digo, en estos dos hundimientos que uno tenía, que no me acuerdo ahora el nombre, uno es Golfo Azul y el otro no recuerdo, unos se salvaron porque los traje de exposición y otro se salvó por el tema de la doble balsa salvavidas. Sí, estoy segura de que tiene que ver con esto. Y, a ver, en realidad, partamos que también puede estar todo bien, y un hundimiento puede darse igual. O sea, nunca
Ahora, el tipo de embarcación, eso todavía es una lucha porque siguen siendo muy añosas las embarcaciones. Tremendo, Elena. Y esto que digo también es algo que surgió de este estudio, que era mirar la tabla y ahí mirando la tabla decir, ¿cómo? Acá, este barco de tantos metros, 0 víctimas, el otro 0 víctimas, y entonces ahí hice esa relación, esa correlación entre la antigüedad y la cantidad de víctimas, y te da que a mayor antigüedad, mayor cantidad de víctimas. ¿Y no hay una legislación o algún proyecto para que Nada. no se puedan sacar esos barcos tan añosos a navegar? Que son Mirá, peligro? me diste el pie justo, Elena. Cuando les decía de hablar, sí, esto está todo publicado en la página de GESMAR. No sé si, Saúl, vos lo tendrás a mano para poder... Nosotros y la página del Observatorio de Problemáticas Pesqueras. Ahora les voy a contar sobre mi estudio de tesis doctoral, qué es lo que estoy investigando. Pero primero voy a contarle un poquito a Elena esto de que no hay legislación y miren en qué momento estamos. Nosotros en el 2018 logramos acceder a que nos reciba Macri. Vino a Mar del Plata a una reunión en el INIDEP con los empresarios y no sé cómo hicimos, no sé, pero conseguimos la reunión con Macri. En esa reunión estábamos, porque siempre tratamos de ser, siempre decimos solidario con todos los demás, no solamente con los trabajadores, sino con los otros familiares. Y estaban familiares del Rigel, familiares del San Antonino, familiares del Repunte. A los familiares del Ara San Juan no los quiso recibir, porque decía que se trataba de otro tema. Nosotros, nuestro único pedido fue, así con estas palabras, presidente Macri, ¿usted va a acompañar el proyecto que se está discutiendo en el Senado sobre renovación de la flota pesquera? Bueno, él miró para todos lados, porque realmente no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, y estaban todos, ministros, subsecretarios, secretarios, todos. La gobernadora Vidal nos reunimos en otro momento, pero ahí ya no estaba. Pero después todos los demás del Ejecutivo, sí, había muchísimo. Y todos los que tenían que ver con esta área. Y dijo, sí, ¿cómo no? Bueno, por supuesto que lo vamos. Salió y todavía los medios los retó a los empresarios, que cómo sacábamos estos barcos, que pin, que pan, que bueno. ¿Eso saben en qué terminó? Ese pedido que seguimos luchando, que seguimos pidiendo, en el engendro que tenemos ahora, que es un DNU, que les pido que lo lean en algún momento, es DNU 145/19. 145/19. Se llama Modernización de la Flota Pesquera. Ese DNU, que tiene, creo que son 6 o 7 artículos, a nosotros, a los trabajadores, nos mató. ¿Qué hizo? Puso la fecha tope para la renovación de la flota, es el 2040. ¿Lo leen? Fíjense. Hasta ese momento, los barcos pueden tener cualquier edad hasta el 2040. En otro de los artículos, ese ya es tremendo. Imagínense, bueno. Pero en otro de los artículos dice algo de lo que hablamos, que habló Elena en el principio, que tiene que ver con las cuotas y los permisos, que permite, gracias Saúl, que permite poner el permiso de pesca como garantía para renovar un barco. Nosotros lo venimos, pero denunciando desde el primer momento. Y lamentablemente también tengo que decirlo, que en su momento fuimos acompañados con quienes en ese momento eran la oposición. Pero ahora que son gobierno, lamentablemente nos han dejado de acompañar. ¿Y por qué?
Primero, fíjense cómo tomaron, por eso yo digo siempre, me van a escuchar 20 veces decir lo mismo. Si algo funciona bien en la Argentina, como un relojito suizo, es la industria pesquera, el lobby pesquero. El lobby pesquero te arma así lo que quiere en un minuto. De un pedido justo armaron este engendro. Claro, para el que no sabe, ustedes imagínense nosotros lo que luchamos para conseguir la renovación, no la modernización, la renovación de la flota. Cuando alguien leía, che, pero si tenés la modernización de la flota, ¿no es lo mismo? Nada les viene bien. Claro, no leían el título, no miraban que era hasta el 2040. Y después, tener en cuenta que por cómo puede poner un permiso del Estado, que es de todos nosotros, para que un privado lo ponga como garantía para un crédito privado, que es un barco. Ahora, esto Pfizer lo quiso hacer con las vacunas, ¿se acuerdan? Y pusieron todos el grito en el cielo. Y digo, esto está desde el 2018 funcionando en la Argentina y esto sigue vigente. Este es el engendro que tenemos vigente. Esto es lo que tenemos. Y realmente no hay nadie que lo quiera discutir. Terrible. Acá hay una consulta, dice, me gustaría saber, ¿tenemos la posibilidad de acceder al trabajo de investigación de Gaby con su equipo? Y por otro lado, me gustaría proponer que desde la central, bueno, se publique en un libro este seminario, para difundir y aportar al debate de soberanía Sería energética. importante. Bueno, algo ya contesté, que tenemos todo publicado en las páginas de GESMAR, y Saúl la puso, y del Observatorio de Problemáticas Pesqueras. Mi tema de investigación, imagínense, ahora voy a contar un poquito mi historia, total tengo tiempo. Yo estudiaba, nada que ver, sociología de la religión. Cuando me pasa esto, yo ya había terminado mi doctorado, ya había cursado y me quedaba a comenzar a escribir. Y realmente me di cuenta, los que han hecho una tesis y doctoral saben el esfuerzo que no había manera de que yo me pudiera poner, por más que amara ese el tema que tenía, a seguir investigando sobre eso. Entonces yo lo que quería era demostrar, porque lo veía. A ver, ¿cómo este Fortunato, si es el CEO de la CEPA, por nombrarle uno, cómo fue funcionario en este gobierno y este otro estaba en esa corrupción? Entonces, lo que yo estudio tiene que ver con la trayectoria de los funcionarios, de la trayectoria laboral entre lo público y lo privado de los funcionarios del área de pesca. Yo utilizo un concepto que se llama, acá se usa como para, en la justicia, la entrada y la salida, puerta giratoria del Estado, pero es un concepto de Chicago, Estados Unidos, donde dice cómo entran estos funcionarios y hacen esta puerta giratoria, y lo que terminan realizando es una captura del Estado, porque benefician con el estar en el Estado al lugar del cual tienen pertenencia. Y muchas veces ese beneficiar lo hacen de modo abierto, otras veces lo hacen más solapadamente. Bueno, eso es lo que yo estudio. Estudio desde la llegada de la democracia hasta el 2017. Ya terminé la base de datos y mi idea y la de mi director, que es una gran persona que realmente se jugó conmigo, porque Agustín, cuando yo le fui a hablar, le digo, Agustín, yo de esto no sé nada, pero yo sé lo que, o sea, ya el barco se había hundido y quiero estudiar sobre esto. Y me dijo, bueno, me tiró la pileta y se tiró conmigo, y bueno, tanto fue así que y fíjense la edad que yo tengo, y conseguí entrar en una beca de finalización de doctorado en CONICET, otro logro también de otra lucha, pero no personal, de muchos compañeros. Acá Néstor le vamos a dar la palabra, que está pidiendo, quiere hacer una pregunta. Adelante, Néstor.
Bueno, buenas tardes para todos. Hola. Gabriela, muy interesante esta charla y creo que es poco el tiempo, es para realmente poder tratarlo un poco más. A mí hay algo que también nos es bastante parecido en nuestra profesión de buzos profesionales, que tenemos que poner un poco más el ojo con justamente Prefectura Naval Argentina, porque Prefectura Naval Argentina, en mi humilde opinión, no puede ser la persona que te dicta los cursos, sea de buceo o te haga los certificados, que son un sinnúmero para los marineros de todo tipo, pesca, remotadores, etcétera, sino que después te fiscaliza. Y esto es lo que decimos, por último, es perito. Entonces tiene un empoderamiento total y absoluto. Y acá es cuando en Puerto Santa Cruz, o en Mar del Plata, o en Puerto Deseado, algún buen amigo le certifica, o lo que vos decías de los trajes antiexposición, yo toda mi vida trabajé como uso de saturación para petróleo, para plantas petroleras, con muchos compañeros. Yo empecé en el año 90, pero antes del 80 ya es ley de tener trajes de antiexposición, no solamente en los remolcadores, en los barcos de pesca. El tema es que quién certifica, quién regula, quién exige. Y también pasa, y pasó mucho, y debes haber indagado, con las balsas. Las balsas están vencidas y las certifican vencidas. Entonces ahí es cuando vos pegás el tirón del cabo y no se eyecta. Es un tema de que creo que hay que justamente lo que decías vos, poner el ojo y molestar, porque si no se hace la vista gorda. Ahora, creo que tenemos que dar o visibilizar, porque es lo mismo que la gente que vive en el litoral o en el NEA, a veces le dan la espalda al río y también al mar. Y la gente no le interesa, no sabe, no se involucra, pero justamente por desconocimiento. Entonces Sí. acá hacen, digamos, la diferencia la hacen las empresas, porque también el marinero, que es profesional de toda su vida, históricamente tenía que ser muy hombre, entonces bueno, no hay traje, no hay problema. También. No, sí, si te caes al agua, tenés un problema ya muy grave. Pero bueno, esto es muy interesante la charla y bueno, si hay alguna otra propuesta, yo les agradezco. Yo ahora me tengo que ir a otra reunión, pero la verdad que los felicito. Muchas gracias por sus exposiciones. Gracias. Gracias a todos por participar. ¿Alguna otra pregunta? Beto, adelante. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. Si son públicas los resultados de esta Junta de Investigación de Transporte que habías dicho que existía, honestamente no conocía eso. Quiero decir también, bueno, yo soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y hay algunas áreas que no se enseñan, que no vemos ningún tema. Una de ellas es el tema marítimo. La verdad que en las licenciaturas o en las ingenierías laborales, el tema seguridad marítima no existe como materia. No sé si habrá alguna especialización al respecto, pero la verdad que yo nunca pude encontrar el material, salvo cuestiones muy puntuales sobre seguridad marítima. Y la tercera es cuál, según tu visión, ha sido o es el papel de los sindicatos del área marítima, más que nada en el tema de la seguridad de trabajadoras y trabajadores. Bueno, comienzo con la primera. La Junta de Seguridad en el Transporte, después de 2 años, terminó en junio de este año, terminó la investigación sobre el repunte. Está pública, está en la página está toda la investigación. Lamentablemente también tengo que decir que una diputada nacional muy
la diputada, ay, tengo tal negación que se me fue el apellido, Dubik, sí, Dubik, del ARI, presentó un proyecto en contra de ese informe protegiendo a prefectura. Como dijo recién el compañero Buzo, eso es tremendo, pero bueno, está así. Pero la investigación y cuáles fueron para ellos los causales del hundimiento está todo publicado en la página y es público. También es público, y esto está bueno conocerlo, las actas del Consejo Federal Pesquero. Esto que ellos firman, este cuerpo colegiado, tal cual, no tiene registro, exacto. Exacto, pero y es una cosa que es tremenda porque realmente ellos tendrían que llevar esa estadística, pero no existe. Exacto. La segunda cosa que me preguntaste, me acuerdo de la tercera, pero la segunda, lo primero era si estaba publicado. Sí, si hay algún lugar, alguna especialización en seguridad No, marítima. que yo conozca, no. Lo que sí nosotros a partir de la conformación de la Junta de Seguridad en el transporte, nos hemos acercado muchísimo a la JIAC, que es la Junta de Investigación, o sea, en la parte aérea. Y cómo a partir de eso vamos con, pero a ver, lo hago de una cuestión de cómo hice este seminario, invitada por compañeros y por interés particular de ir formándome en la seguridad, pero así como carrera que yo sepa, a ver, que yo sepa, no existe. Y la tercera, con respecto a los sindicatos, es muy dispar. Nosotros inclusive denunciamos a uno de los sindicatos, el CIMAPE de Mar del Plata, porque ellos fueron a firmar al Consejo Federal Pesquero. Cuando yo les hablé de que el Consejo Federal Pesquero les firmaba la justificación de inactividad, cometí un error. Di por hecho que ustedes por ahí sabían que era la justificación de inactividad. Lo voy a comentar para que se entienda el rol del CIMAPE y por qué nosotros lo denunciamos. La justificación de inactividad es, por ley, cuando un barco está 180 días parado, pierde el permiso de pesca. Pero hay barcos, como por ejemplo, no sé, los boteros que pescan calamar, que lógicamente van a estar parados y entonces cuando se armó la ley ya también se pensó en estas justificaciones de inactividad, porque era ilógico que perdieran, ¿no es cierto? O que un barco, por ejemplo, cambie su motor y que tenga algún problema y puede estar más de 180 días parados, entonces está esta herramienta. Con el repunte estuvo más de 4 años parado, pero cada vez que les justificaban la inactividad, y eso lo mismo, los invito porque son actas públicas, están para leerlos, hay que tomarse el trabajo de poner en el buscador repunte y les van a salir todas las actas que tienen que ver que ellos firmaron. La justificación de inactividad era, a ver, estoy desarmando el motor y no me llegó el no sé qué de no sé cuándo. El astillero no me... Así, una cuestión tan irrisoria que nosotros cuando nos juntamos en su momento a preguntarle a Tomás Gerpe, que era en ese momento el subsecretario de Pesca, cómo firmaba esas justificaciones de inactividad, la respuesta es, en el documental lo digo, pero es lo que dijo él, firmo papeles. Esa fue toda la respuesta. Firmo papeles. O sea, a él le ponen cualquier cosa y ahí por eso, bueno, en un momento de la charla yo dije que el repunte se hundió 4 años antes. Y cuando ya no había manera de justificar esa inactividad, o sea, ya no había recursos medianamente creíbles, ¿qué hizo el CIMAPE? Fue y firmó como que él se hacía cargo de los que era veedor de los trabajos sobre el repunte.
Entonces, eso también les dio una sensación de seguridad a los trabajadores, porque yo me acuerdo a mi hermano que decía, cuando mi marido le decía, che, pero ese barco, no sé qué, que es esto, que el otro, no, se lo están arreglando. Además está el sindicato ahí todo el tiempo. Claro, ellos iban, tomaban mate, miraban que sí, se pintó, el barco tuvo arreglos, pero el barco no daba más. Y el barco, si alguno lee el informe de la Junta, tenía ya sentenciada su fecha de muerte, ¿no? Porque él se podría haber hundido en el primer viaje que hizo, después de la modificación, en el siguiente o en el siguiente, porque no tenía estabilidad. Realmente es durísimo porque, a ver, yo sé que lo estoy hablando como un tema técnico, pero vuelvo a repetirlo, atrás de todas estas cosas hay personas, hay familias, hay huérfanos, hay viudas, y sigue Bueno, pasando. Gabriela, sé que tenés que, tenés que dar clases, ¿no? No sé cómo voy a dar la clase. Pero yo soy así. Me tomo unos matecitos y sigo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando, que la compañera tiene que dar clase, Gabriela. Sí, Elena, si me permitís, un solo comentario o dos. En primer lugar, agradecerles a ustedes, al equipo de Marítimos del Instituto, que en mi caso particular, como dice Mati, de este lado hoy, o en estos encuentros de este lado, agradecer la apertura, ¿no? Pensar la soberanía más allá. Hasta que empezó este ciclo de seminarios, el territorio para mí era la tierra solamente, y hoy el territorio se ha extendido a otros universos, ¿no? A un universo que contiene, y en esto te agradezco, Gabriela, tu expresión y tu sensibilidad en poder mostrarnos esa red, porque vos cuando empezaste a explayar, más allá de lo conceptual y lo teórico, como dijo Mati, mostrarnos esa red. Vos decías los vecinos, mis compañeros, los trabajadores, los que están, los que no están, los que desaparecieron, los que no están o fallecieron y los que hoy no tienen trabajo, y marcaste, digamos, desde lo sensible, y para mí la política tiene que necesariamente sensibilizar también nuestras propuestas hacia la sociedad sobre esto, o sea, como me está pasando a mí. Hoy el territorio se ha extendido, puedo pensar más allá del límite territorial de la tierra propiamente dicha. Perdón, se me cortó. Claudia decía sobre la publicación. Sí, la idea es trabajar con Gabriela y con los compañeros y compañeras de Marítimos materiales sobre esto, porque ahí copié, mientras te escuchaba Gaby, esta necesidad me remitió de reproducción de información para sensibilizar, me remitió a Walsh con esta cosa de reproduzcamos la información. La idea es generar esos materiales, que estén a disposición los videos y que esto sirva para extender lo que decimos siempre también nosotros desde una central de trabajadores. Vos decías poner el conocimiento a disposición de la sociedad, y yo pensaba también muy en la centralidad de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, porque no discutimos salario en términos restringidos, sino que cuando discutimos política, discutimos la vida, el buen vivir de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Como decía Beato, también las condiciones de trabajo no tienen que ver exclusiva y restringidamente con lo salarial, sino con la vida en su sentido más pleno, ¿no? La soberanía en su sentido más pleno. Y esta instancia les agradezco porque le ha dado cuerpo en cada uno de los encuentros, y en este sobre todo porque es una compañera, con una sensibilidad especial al tema este que nos convoca. Así que muchísimas gracias, Gabriela. Simplemente me olvidé de algo porque dije la mitad de la respuesta. Yo dije lo que pasó con este sindicato y no dije lo que pasó con los otros sindicatos. Los otros sindicatos han tenido una apertura que costó bastante romper, porque primero nos tenían muchísima desconfianza, y luego hubo un cambio bastante grande con respecto a lo que significa esta lucha que nosotros llevamos.
realmente al principio les puedo decir que nosotros reivindicamos Locas del Repunte, era Vox Populi y entre los sindicatos también, los sindicatos marítimos, y ha cambiado completamente. Y una de las cuestiones donde nosotros lo sentimos, ese cambio, es la posibilidad de ir proyectando. Nosotros tenemos un documental que gracias a un trabajador, a un conductor de máquinas navales, Fernando Duarte, Barcos de Papel, está en Inca. Él desde su propia, empezó queriéndonos brindar algo de lo que él estudia, es conductor de máquinas navales y es cineasta. Y vino y empezó a hablar, yo no lo conocía, él es de los barcos areneros, es de Buenos Aires, y me dice, filmemos un corto de YouTube, algo como para esto, porque, a ver, mi desesperación era que saliera de Mar del Plata esta problemática, que rompiéramos ese cerco mediático que teníamos. Y bueno, el documental fue pasado en todos los sindicatos marítimos, menos en CIMAPE, por supuesto, porque bueno, ellos sí siguen totalmente defendiendo su posición y nosotras defendiendo la nuestra, ¿no? Porque, pero en todos los demás, en todos ha sido pasado. Y en otros sindicatos también hemos pasado y está a disposición, si alguna vez lo podemos pasar, sería re lindo, porque siempre que lo pasamos tratamos de hacer debates, porque realmente deja muchas cuestiones como para poder debatir. Así que, y los invito para el que lo quiera ver, en la página de Inca, en documentales, Barcos de Papel. Es gratuito, lo único que hay que hacer es anotarse para iniciar sesión con un correo y listo, y se puede ver. Y ahí está un poco la historia de nuestra lucha de estas locas del repunte. Gracias, Gabriela. Bueno, Gracias por todo. si les parece, vamos cerrando. Ana, ¿querés decir algo más? Solo comprometerla a Gabriela para que sigamos haciendo cursos, las especializaciones que habló Beto, las armamos Ojalá lo podamos hacer. Por favor, estamos como locas con la compañera de chat, así que seguramente te volveremos a hay alguien que a mí me está enseñando mucho, que es, miren, tengo acá el libro, se los voy a mostrar. Investigación sistémica sobre accidentes, es de Alejandro Covelo. Y en la última parte la habla todo sobre el repunte. Y a mí me ayuda un montón esta información, porque él lo dice en su libro, a falta de no tener otros textos, él lo hace desde la aviación, que sirva en otro tipo de modo de transporte. ¿Cómo se gestiona la seguridad? Entonces, bueno, para mí es, Alejandro, aparte un tipazo, me ayuda un montón. Bueno, cerramos el curso. Gracias a todos. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a ustedes, gracias.